martes, hoy toca Dramaland y por supuesto no podría ser de otra forma. Yo no iba a empezar el mes de marzo sin hablar de Canjaneul. Yo no sé el resto, pero yo lo tengo clarísimo. Para mí, Curtain Call sí fue uno de los dramas del 2022. Buenas noches, Joana. Sí, yo sabía que Canja Neul tenía que entrar por acá en los primeros mesecitos del año de alguna forma. Obviamente vi el drama, estuvo bien, pero no modifico mi lista de favoritos del año pasado. Sigo manteniendo la misma. Así vamos. No pasa nada, ya estamos aquí, Ana para el chat y yo aquí en directo para decirte que no te preocupes, que ya nos gusta a nosotros Curtain Call para ti y por el resto de la humanidad, no hay ningún problema. La verdad es que este show, este drama, si lo viste en su día en emisión, te tuvo que tener enganchada total y absolutamente. Era el mood total, yo lo recuerdo perfectamente, de estar enganchadísima. Seguimos teniendo todavía el grupo de chat del WhatsApp con ese nombre porque empezamos a charlar de él y aquello eran unos audios que eso eran podcasts. Eso no eran audios de WhatsApp, eso eran podcasts lo que allí teníamos y hacíamos. Y ciertamente ese grupo jamás se va a deshacer y se va a seguir llamando Curtain Call. Y si no se llama Curtain Call, se llamará Canjaneuls. Y eso va a ser así, y todos lo sabemos, porque la serie nos gustó muchísimo. Es cierto, Joana, que como bien dices, es larga. Quizás verla del tirón no es aconsejable. Y sí es cierto que para ti no es un tema novedoso. A lo mejor para quien hemos visto menos cine coreano, pues sí que es verdad que nos gusta la idea, ¿no? De norte-sur y esa espera o esa fracción y esa división de esa familia y lo que supone también. Yo creo que el drama eso sí lo muestra muy bien. Sí, no me resulta, digámoslo, novedoso en el sentido de la separación, porque ya había visto hace ratico y como 2 o 3 veces la película Oda a mi padre, que profundiza mucho esto, esa escena sobre todo del barco, de cómo unos pueden subir a él, otros no, la tragedia, la separación, el anhelo de las familias de volverse a unir en algún momento, esos espacios que dan los dos gobiernos para reunirse, pero espacios que en algún punto de la historia se rompen y ya queda totalmente disuelta esa unidad o ese sueño de poder reunirse o reencontrarse, si sea por unos minutos, y también como el anhelo y la esperanza de que sin importar cuánto tiempo pase, puede que antes de llegar el último de mis días tenga la oportunidad de volver a ver a mi familia y todo lo que sucede para una familia común y corriente en el transcurso de varias generaciones, tener como eso a las espaldas, ¿no? Esa triste realidad de haber perdido a uno de esos integrantes y de no saber absolutamente nada, sobre todo sabiendo a través de noticias y demás la realidad que viven quienes quedaron en la parte norte de Corea. Entonces, en este drama se trata obviamente y hay puntos fuertes, pero me parece que es más suavecito. Yo la verdad, por la sinopsis y lo que había leído, pensé que iba a ser más dramático y me sorprendió de buena forma. No es que me haya decepcionado, sino me sorprendió de buena forma que lo hayan tratado de una forma más, digámoslo, tranquila, más a nivel familiar, más de cómo en los últimos días de la abuela y de cómo ella va recordando la unión que se da con los nietos y entre los nietos, que venía siendo un punto álgido porque sale a relucir el tema del dinero. Entonces, unos sí quieren hacer algo, otros no quieren hacerlo. Todo eso va generando una serie de conflictos y ese punto me gustó, esa forma de que no fuese tan dramático y lacrimógeno, sino más bien como manejarlo a nivel, yo lo siento como familiar. Sí, a mí lo que me ha gustado del show es eso, es que cogí una idea que en este caso es extrapolable a algo global realmente porque estamos hablando de la separación de un país por cuestión de un conflicto bélico que se corte en esa guerra, ¿no? De 1950 al 53, que se corte Corea por la mitad y que una gente quede arriba, otra gente quede abajo y que es algo realmente que afecta a los dos países, pero que aquí se viene a un nivel más chiquitito y te muestra cómo afecta en el día a día a esa mujer que ha estado toda una vida de silencio, toda una vida guardando y que al final es la historia de todas esas mujeres y de todos esos hombres que se vieron separados de sus familias, que tuvieron que rehacer una vida en el sur, que tuvieron que ser felices con esa vida y que no dudo que lo fueran, pero mientras tenían esa felicidad, tenían también una tristeza de lo abandonado, ¿no? Y yo creo que quizá Curtain Call sí, al menos a mí, sí me transmite eso.
y sí tengo la sensación cuando estoy viéndola de que hay esa lucha interna en esa abuela, que es una mujer que ya al final de su vida lo único que le queda pendiente es reunificarse, ¿no? Con su familia, reencontrarse con su hijo y reencontrarse con su nieto, porque es lo único que le queda por hacer. Ha sido una mujer de éxito después de pasar unas penurias tremendas, tiene una familia preciosa en el sur, pero le falta ese pedacito de norte. Y a mí me gusta mucho que así sea y creo que los diálogos y el tono de la serie en líneas generales dicen muchísimo de cómo es el conflicto para cada una de esas personas a nivel individual. Sabor en la vida de la abuela sí se mantiene y sí se nota. Yo creo que es, no se puede no percibir. Es imperceptible en todo momento cómo ella, pese a haber triunfado, tener un gran hotel, una familia, haberse casado, haber podido tener hijos, tener ahora sus nietos, vivir con lujos, haber tenido, digamos, éxito a nivel económico, ese sinsabor de haber dejado otra familia, su primera familia, su tierra al fin y al cabo, lo mantiene a lo largo de los años y trata de salir adelante y trata de sacar a gente que está con ella adelante, porque también entiende que de ella dependen muchos más, entonces no puede decaer, siempre le ha tocado luchar y sigue luchando hasta donde más puede, pero obviamente cuando van acabando los días y está dejando todo el trajín de sacar adelante un negocio, lo va dejando atrás y lo va dejando a otros, que era lo que la mantenía ocupada en la etapa como madura de su vida, pues obviamente llegan los recuerdos, llegan los miedos, llegan las frustraciones, llega sobre todo como yo creo que la mayor frustración es saber que de cierto modo tengo poder y tengo dinero, pero no me sirve de absolutamente nada porque no me puedo traer a quienes yo quisiera. No es como decir, es que estoy en este país y simplemente pago un pasaje de avión o mando un carro o algo, me puedo traer a mi familia y darle comodidades. No, es como tener ese sinsabor, primero de no saber exactamente cómo están y segundo de no poderles dar algo de lo que yo tengo. Entonces creo que sí se percibe muy bien y bueno, la actuación de la actriz es fabulosa en cuanto a eso, de cómo ella se va deteriorando físicamente por su enfermedad, pero de cierto modo también hay un deterioro anímico por esa tristeza que la embarga de saber que va terminando sus días y será que en algún momento antes de ese respiro final sí voy a poder tener una respuesta o me voy a morir sin eso. Godushim, que es la actriz que en este caso da vida a la abuela y que a día de hoy la estamos viendo en Island, por ejemplo, pero que el año pasado la Mm. vimos en Our Blues y que salió Ujú. también, o que trabajó también con Kanja Neul en When the Camellia Blooms, aquí hace un trabajo espectacular. Y esta mujer es del año 1951, es decir, que nació en pleno conflicto. En ese conflicto que partió Corea, ella justo nació en ese momento. Y entonces yo creo que ha tenido que ser también, y que tiene que ser un tema emocionante, ¿no? Como actriz y como surcoreana, ya de avanzada edad, sabiendo todo lo que el conflicto ha supuesto para su nación, hacer una serie que trae a colación, ¿no? A unas generaciones pues, mucho más jóvenes esas dificultades que ellos han podido vivir o ese sinsentido. Porque al final sabemos que en los años 80 hubo un intento de programa de televisión que, bueno, que se llevó a cabo para intentar reunificar a una gran cantidad de familias y fue un programa que tuvo muchísimo éxito. De hecho, era un programa que estaba pensado para 1 hora y media y se tiraron una cantidad de horas tremendas recibiendo y recibiendo y recibiendo información de gente que necesitaba y que quería. Hasta 100, más de 100.000 personas llamaron para intentar reunificarse con su familia. Entonces que la división en Corea es enorme en ese aspecto y a mí me agrada muchísimo que se maneje de fondo en Curtain Call la idea de ese rascacielos, de ese hotel como un faro. Es como algo que se pueda ver, es el sueño de esa mujer de decir, es que estoy aquí, que no me he ido, ¿no? Es como esa continuidad de trabajar en pos de un sueño y eso es lo que verdaderamente fracciona a los dos nietos mayores, porque al final tenemos Curtain Call, como tú bien decías, una mujer que ha tenido una larga vida, una próspera vida además, y que ha conseguido construir un hotel de lujo, y nos encontramos con que sus nietos son los que quedan con ella dentro del núcleo familiar. Tenemos al mayor, que por unos motivos
pues que totalmente coherentes y claros para el personaje, no quiere quedarse con el hotel porque supone recordar el fallecimiento de sus padres. Y tenemos un hermano mediano que lidia un poco con todo, ¿no? Y que a mí me gusta mucho, ahora hablaremos de ese personaje. Y una hermana pequeña que quiere quedarse porque ella lo que hace es tener el sueño, seguir el sueño de su abuela y todo el trabajo de su abuela, que no caiga en saco roto y que no caiga en manos de otro que no sea de la familia. A través de esos personajes te vas dando cuenta cómo las generaciones posteriores al de esta mujer intentan comprender lo que está pasando por el corazón y por los pensamientos de su abuela, pero sin llegar no como a rozar ni siquiera con la yema de los dedos el dolor y el sufrimiento, que es lo que a nosotros como espectadores nos aportan las imágenes de los flashbacks, que me parecen impresionantes. A mí una de las cosas que más me gustan de toda la serie. Los trocitos de cómo huyen, ¿no? Y cómo se ven forzados a separarse. Esas escenas son muy dramáticas, pero son de una calidad técnica. Ahí ha habido un montonazo de efectos especiales que me pareció maravilloso cuando lo vi. Bueno, primero, respecto a esta actriz me gusta mucho porque sin querer queriendo me he visto cosas de ella y digamos que ha ido evolucionando en cuanto a la edad de los personajes, como que va en ascenso, porque la recuerdo en My Dear Friends, que es un drama que recomiendo siempre que puedo, me parece una maravilla de drama. Estaba en Netflix hasta cuando yo lo repetí y ahí hace de una mujer, digámoslo, madura con una hija adulta y todo el tiempo es como ese conflicto con la hija porque la hija no ha hecho la vida como ella quisiera, pero al mismo tiempo ella tiene una serie de amigos de su edad, de amigas de su edad y cada una tiene un conflicto diferente y al mismo tiempo tiene que lidiar con la mamá, que es nuestra abuela de drama, la maravillosa, que la vimos en Girisan y hemos hablado de ella. Entonces, como todo el conflicto de estas mujeres me gusta porque ellas se mueven historias donde se habla mucho de las distintas clases de mujeres que pueden haber en una sociedad, no importa que sea de X o Y país. Después me la encuentro en North Blue, ya una señora de más edad, pero en otro tipo de ciudad, ya más de una ciudad costera, con otro tipo de profesión, con otro tipo de nivel económico, porque My Dear Friends era una mujer relativamente acomodada, ya North Blues pues ya es una mujer que tiene que trabajar en un mercado, un trabajo mucho más físico, que también con amigas que tienen unos conflictos diferentes, y acá en Courtney Cole es una abuela que prácticamente entró a cuidar de sus nietos y es esa relación con los nietos que se va formando de diferentes formas, ¿no? Obviamente, como anota Ana en el chat, es imposible no ponerse en los pantalones de cada uno de los nietos, porque no es lo mismo la visión del hijo mayor cuando pierde sus padres, al del medio, que es como el consentido y al que acogen entre los dos extremos, al de la chiquita, que también es una mujer y como ella decía en varias frases, yo siempre tuve como opa, siempre arriba alguien de mí, como que no podía tener a alguien menor y eso le va cambiando la perspectiva y es por un lado el sueño del mayor de ascender y tener otro tipo de negocios y hacer como algo diferente, como innovar, pero el sueño de la menor es de mantener el sueño de su abuela por el que la ha visto luchar, entonces creo que también es una dinámica eh, eh, muy bonita de cómo se pelean los hermanos, pero también cómo se comprenden, de ver cómo les ha afectado esa desaparición de sus padres. Y a mí pues la relación que más me encanta es la del chico del medio con la abuela, ¿no? Ese Sí, personaje te rompe. es una maravilla y lo voy adelantando ya en la respuesta a la pregunta, fue mi personaje favorito. Sí. Me parece una maravilla, aparte de que el actor me fascinó también ese personaje, me encantó él. Es que ese personaje es el que no te esperas venir y pasando episodio y dices, estoy absolutamente prendado de las respuestas, de la frescura, de las lágrimas del personaje, de lo mucho que crece durante... Porque es decir, probablemente uno de los personajes que más cambia Uh -huh. y que más se ve afectado, ¿no? Por lo que está ocurriendo a su alrededor, porque es un personaje que intenta protegerse o su coraza realmente es la de no implicarse, porque es la única forma que tiene de mantenerse neutro y de poder tener una buena relación con su hermano pequeño y con su hermana, o sea, con su hermano mayor y con su hermana pequeña, es la única forma en la que él se protege de esa forma, ¿no? Y dicen, yo no me hago responsable de nada de lo que hagáis, estoy aquí independientemente de lo que cada uno os hagáis, ¿no? O digáis el uno al otro, pero la relación de amor absoluto que tiene por la abuela, de esa pasión, de decir, es que este Sí. elemento
es como ese elemento que nunca me va a faltar, pero que sé que me va a faltar algún día, y cuando el personaje se da cuenta de eso a lo largo de la serie, te destroza totalmente porque lo ves llorar y dices, es que es probablemente el personaje que más sufre de toda la serie de lejos y el que más avanza. Y a mí me encanta cómo lo gestiona este hombre, Choi Da-hoon. Yo he pasado de no haberlo visto a no parar de verlo. Y me encanta. O sea, porque lo vimos súper poquito en Crash Landing on You, lo vemos súper poquito en extracurricular, que salen un par de episodios, y luego ya. Insider. Yo es que este último año lo he visto en Insider, en Extraordinary Attorney Woo, en The Good Detective 2, One Dollar Lawyer, y ahora aquí en Curtin Cole, en One Dollar Lawyer, lo que nos reímos con este hombre en ese coche y con esas cosas que tenía, no, eso no había precio para este personaje. Y en Curtin Cole, a mí es que me enamoró por completo. Que se me fue la onda un momentico ahorita lo que estabas comentando de él, pero sí, efectivamente, a medida que uno va viendo dramas, lo va reconociendo y le va encantando la idea de que aparezca, porque en Chloe era el hermano que nos gustaba, obviamente era el hermano bueno, el que terminó ayudando a la prota, entonces le terminó cogiendo mucho cariño, además porque la relación que tenía con la esposa era muy cómica, era como el que le ponía el dinamismo a la serie y pues es con una actriz que también aquí aparece como cuñada, que es, yo a ella la vi en Café Minandán el año pasado, también un personaje cómico y me gustó. Él aquí le pone como ese punto de dinamismo pese digamos, al drama que surge en cuanto a la relación con la abuela, pues es como el más dinámico, el chistorete. Lo vimos o lo hablábamos cuando relacionamos One Dollar Lawyer. Yo lo recordé en Vision Evil el año pasado con un personaje que ahí sí ya es dramático, es complejo, es como un poco oscuro y me encantó ese personaje. Y ahora, sin querer queriendo, porque no lo recordaba, me lo he encontrado anoche que empecé You Ras Me Up, que lo tenemos para el siguiente martes, y oh sorpresa aparece él, entonces es una alegría que uno, sin querer queriendo, como digo, se va encontrando una y otra vez esos actores y actrices que gustan muchísimo. Y él sí, esa relación con la abuela me fascinaba, esas escenas cuando se acurrucaba con ella como si fuese nuevamente el niño pequeño y le más o menos como que le decía que no se fuera, como que para uno de espectador se transparentaba el hecho de que iba a ser muy difícil para él asumir la pérdida de la abuela. Creo que el estar como en esa vida tan de diversión, tan de bar, tan de celebración, tan de mujeres, lo había alejado un poco de la realidad o quería abstraerse de la realidad que era perder a su abuela. Y cuando ya se le estaba viniendo como ese mundo encima, iba y se la recurrucaba y se la acostaba, esas imágenes me parecían preciosas. Era como volver a ser niño y me parecía muy bonito, pero también muy sentimental y muy duro. Muy duro afrontar una nueva pérdida, ¿no? Había sido duro para ellos afrontar la pérdida de los papás. Tenían todo el respaldo o todas las figuras paterna y materna con su abuela y era también tener que perderla. Obviamente no iba a ser fácil y sobre todo el hecho de no haberle podido dar a ella como esa tranquilidad, entre comillas, de ya soy un hombre responsable, casado y con hijos, que tengo un trabajo serio. Él sigue siendo y sigue manteniendo ese dinamismo durante todo el drama. Eso también me gusta, que al final como que no los acartonen, sino sigan siendo lo que son desde un inicio. Sí, que no. O sea, que avancen, pero no que se vean forzados a cambiar por algo que además no tendría sentido porque la abuela no querría eso. Entonces, el hecho de que, como está diciendo Ana, además tenga ese bromance tan divertido con Kang Haneum, porque es que hay momentos, mira, yo cuando lo de el ADN en el bar, yo ya ese día yo ya dije, de aquí en adelante, todo lo que me enseñé me lo pienso creer. Y es increíble cómo los dos personajes se van buscando, se van retroalimentando y empiezan y tienen una relación como de haberse conocido de siempre, de una amistad profunda, honesta y de complicidad que no en muchas ocasiones tampoco tenemos la oportunidad de ver. Y eso me encantaba porque yo decía, es que este hombre está intentando ser serio, está intentando proteger a su familia, pero no sabe cómo hacerlo, y es que no le salía como nada derecha. Y el hecho de que al final acabe en el mundo del teatro, ¿no? Y siendo ese actor, director, productor, y esa sensación de qué grande soy, ¿no? Qué bien lo estoy haciendo con todo mi dinero. Inversor. Exactamente, con todo mi dinero, qué bien lo estoy haciendo, ¿no? Es como, es muy maravilloso en ese aspecto, las relaciones personales que se gestionan y que se montan. Y para mí este también es mi personaje favorito, yo creo que para casi todo el chat casi seguro es así. Pero tengo que decir que me sorprendieron muy gratamente la cuñada
por así decirlo, la mujer del hermano mayor y la que se Ujú, pasa por esposa de Canjaneul. ujú. Esos dos personajes creo que generan una sororidad que muchas veces no llegamos a ver en todos los dramas y que deberíamos. Se genera un apoyo mutuo y de comprensión entre ambos personajes y no hay en ningún momento ni pataletas, ni hay, ahora ya dejo de respirar, no, hay entendimiento, es verdad, te puedes sentir molesto por cosas que ocurren, ¿no? Porque son verdades a media, personas que quieres conocer y que no, pero aún así los personajes son maduros en ese aspecto, se perdonan, se hablan. Y cuando ya se une en tercera pata de banco, como yo digo, la que es la ama de llaves, ¿no? De la casa y se van de bares, ya es que ya se vuelve fascinante. Porque al final es como que el núcleo familiar se expande, se expande, se expande y se crea una comunidad de apoyo continuo. Y a mí esos personajes, para mí fueron quizás el halo de luz más positivo junto con este hermano mediano. Porque al final los protagonistas como que los ves venir, ¿no? Que te hacen unos papeles Ujú. maravillosos, pero son personajes que acabas viendo venir, que no es una cosa que te fascinen, ¿no? En ese aspecto, aunque temíamos en alguna ocasión durante el drama cómo va a llevarse a cabo ese romance entre primos, y tú dices, me chirría un poco, no sé muy bien si soy primo, si soy nieto, si soy entre el de media, pero realmente soy el vecino de al lado. Entonces, pues la verdad es que hay unas cosillas de las que hablamos ahora, pero que los personajes en líneas generales sorprenden para bien siempre. Sí, es que esos dos personajes femeninos afortunadamente no quedan como rezagados como nos ha pasado en otros dramas, que uno se enamora de un personaje femenino y se va diluyendo, diluyendo y lo desaparecen al punto de extrañarlo y decir qué desperdicio no haberlo podido explotar mejor. Aquí todo lo contrario, es que maravilla la forma en que los explotaron en el sentido de el apoyo que le da la chica al personaje de Kang Han-eul en la actuación, pero cómo ella se va involucrando en la familia y al mismo tiempo cómo va, digamos, absorbiendo información y resulta que esa información de cierto modo pega con el trabajo de la mamá y entre ella uno como un poco en conflicto, va entendiendo esta familia que la está cogiendo y le va tomando cariño y va también viendo como magnificando, no, pero sí valorando la visión que tiene la nieta menor de querer conservar el hotel, pero también está el hecho de todo el trabajo que está haciendo su mamá para apoyar al nieto mayor. Entra como en una dualidad, va generando esta relación con la cuñada que uno en un inicio puede pensar que es como un poco frívola o de pronto de cristal, como de mentira, solamente de pantalla, y resulta que se convierte en un apoyo para una mujer que de cierto modo se perdió en la sociedad por el hecho de convertirse en esposa. Aun cuando no le gustaba mucho el trabajo que ejercía, sí estaba entendiendo que se estaba perdiendo y soportaba incluso las burlas de las que ella consideraba sus amigas porque no tenía como más, no sabía en quién respaldarse, no sabía cómo salir adelante de esas burlas sin someterse al escrutinio o al abandono o al hecho de no tener otro grupo con el que socializar. Y es esta chica la que la va como de cierto modo salvando, protegiendo, se convierte como un escudo. Y de espectadora yo pensaba que iba a ser como un poco el drama, se iban a pelear, iba a haber como una serie de conflictos, e incluso como de mentiras una parte de la otra, y ya me estaba dando como pereza, y yo, ay no, como que si se va por ese lado, No. sería demasiado novelesco, pero me gustó que no tomó ese camino, sino por el contrario, pese a la mentirita, digamos, del nieto y de la esposa, supieron como las notas hablarlo, charlarlo y salvaguardar esa relación que se había formado entre ellas. Entonces sí me gustaba el trato que se le dio a esos dos personajes. Eso también fue bueno de este drama. Mm. Es que la historia en general es rocambolesca. Se mire por donde se mire, al final la idea de este guión es un poquito loca. Es un poquito loca porque hay mucho entrelío. Y entonces ese mucho entrelío es muy de novelón y puede ser una cosa horrorosa a llevar a término. Y a mí lo que más me gusta de Gurgen Cole es que no me ha decepcionado en ningún momento, cómo ha ido resolviendo las dificultades que el guión se iba encontrando. Y eran muchas, ¿eh? Porque a esto sacarle tinta a esto, sin venirse a los topicazos tremendos, ha tenido que ser difícil. Está todo bien hilado. Es verdad que hay algunas veces que dices, no sé por qué está pasando esto, pero luego tiene, luego tiene un buen término, ¿no? Y como que te encuentras medio cómodo con lo que te están vendiendo, ¿no? La moto te la venden bien, es decir, porque en ese aspecto tú sigues con comodidad el guión, los personajes son una maravilla, el elenco es maravilloso y entonces pues te lo comes todo, te quedas en belleza ahí, y embubado, no pasa nada, Canjaneo delante. La abuela que está increíble, Kodusin, pues Kodusin y Haji Won
que es que se come la pantalla también, a pesar de que muchas veces es solo gesto, dices tú, increíble, ¿no? Esta mujer anda y se abre el mar, pues anda y se abre el mar y nosotros detrás, ¿no? Me pasaba en Chocolate lo mismo que me pasa aquí. Pero me parece complicadísimo gestionar la idea, que me parece muy bonita, ¿no? De intentar ver cómo, que si es bueno o no. A mí lo que más me gusta es la dualidad moral que tiene la serie. Que es lo que hace este señor que se ha dedicado a trabajar para la abuela toda una vida. Es decir, le doy a esta mujer los últimos 3 meses de paz, de felicidad, y le devuelvo lo único que desea antes de morir. Me traigo al niño malo o al niño bueno. Esto es muy egoísta por parte de este personaje, pero yo creo que muchos de nosotros tendríamos que habernos visto en la situación para ver qué hubiésemos hecho, ¿no? Es decir, ¿esa mentira genera más daño que bien? ¿O es al revés? Al final, a mí me encanta cómo la abuela resuelve el dilema, ¿no? Porque yo creo que al final se da cuenta de que los personajes que hay involucrados, las personas que hay involucradas tienen un corazón puro en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que es tanto el amor que reciben en los últimos momentos que se encariña a niveles de decir, formas parte de la familia, ¿no? Independientemente de que sea sangre o no sea sangre, que creo que eso es lo que consigue Kanja Nebula al final y su amiga. Pero ahí es donde está todo lo complicado de la serie, que no es poco, ¿no? Entre esa división de familia, esta mujer que abandona su tierra, rehace una vida y además se genera y se basa toda la trama en una mentira y en la construcción de esa mentira y cómo se va descubriendo poco a poco y cómo afecta esas decisiones que cada uno de los personajes toma personalmente, cómo les afecta internamente, porque Kanja Neul tiene un conflicto moral interno, igual que la chica que hace de su mujer, continuo. Empiezan pensando una cosa, Kanja Neul se gasta todo el dinero en un coche de lujo, que es lo que yo creo que todo chiquillo que encuentra dinero que no ha tenido nunca nada haría en un primer momento y luego rápidamente se arrepiente, ¿no? Es como la bondad de esa persona saliendo a flote de forma continua. Entonces es que el drama te da un poquito de un sitio, te da un poquito de otro y te permite, ¿no? Ir cosiendo, ir hilando a la perfección los sentimientos de un personaje y de otro, haciéndote a ti partícipe de eso mientras te preguntas, ¿yo qué haría? Que no es fácil responder. Es que es imposible como espectador no preguntarse o no ponerse en el personaje de la mano derecha de la abuela. ¿Haría esto? ¿Pondría el nieto bueno o el nieto malo? En el personaje de Kanja Neul y de la esposa, sí haría esta actuación, sería bueno, es cierto, hay una suma de dinero considerable por medio que lo hace uno dudar, sobre todo cuando no se ha tenido recursos, pero ese conflicto que se genera en cuanto a cómo me recibe la familia, en cuanto me voy integrando con ellos y lo que me van generando de ellos y cómo me voy sintiendo con ellos, sobre todo para un personaje de Kang Neul como habiendo sido huérfano, digámoslo, abandonado, de nunca haber tenido una familia y sentirse que acá llegó y tuvo lo que nunca había tenido. Entonces, claro, gestionarlo para él no fue lo mismo de cómo lo gestionó la chica que hacía de esposa, porque cada uno tuvo un desarrollo en su infancia, en su adolescencia diferentes. Entonces es imposible como espectador uno colocarse también en la posición de los hermanos y decir, yo lo hubiese aceptado, no lo hubiese aceptado, y cuando me entero de la verdad, cómo habría sido mi reacción. Y también en los pantalones del nieto falso, que me gustaba mucho como en una charla con la que hacía de esposa del nieto, le decía más o menos, es como muy fácil desde el lado de ustedes, que lo han tenido todo, decirnos a nosotros que nos comportemos o actuemos o hagamos las cosas de una forma cuando no hemos tenido nada. Cuando a nosotros sí nos ha tocado pasar días de hambre y cuando la situación no es la misma en ese punto que en este punto. Entonces sí me gustó como ese no sé si recriminación, pero ese sí como llamado de atención y jalón de orejas de decir, entiendo que me puedan pedir ciertas cosas y el comportamiento y no sé qué, pero pues también entiendan de dónde vengo yo y cómo me ha tocado banderearme, cómo ha sido mi vida y tener que ver la muerte de mi papá y tener que pasar días difíciles y ahora todo lo relacionado con mi esposa. Y eso también me llamó la atención cuando veía en la presentación de este personaje del verdadero nieto, que era un hombre que vivía una situación difícil, que era como conflictivo, problemas de dinero, problemas de, digamos, de manejo de ira. Entonces también me decía, si lo van a volver novelón, algo así como de pelea, de conflicto, de violencia, va a perder un poco como el encanto, pero no, por el contrario, también como que supieron mezclar
ese tipo de vida que él tenía y el tipo de personaje lo supieron meter, pero lo fueron, digamos, calmando, como calmando un poco al tigre y sabiéndole sacar lo bonito que él traía, porque también es un buen personaje, es un hombre noble, es un buen hombre, solamente que le ha tocado sobrevivir de pronto de una forma poco ortodoxa, pero sí es un buen hombre y me gusta como se presenta, digámoslo así, a la abuela, no necesita que nadie lo lleve, sino que él, como que su instinto lo lleva a sentarse con ella y a contar cosas y el instinto de ella a entender quién es él y también a hablar, como que se se abren los corazones sin decirse de frente, es que soy yo y tú eres tú. Entonces me parece que eso les permitió como hablar con más sinceridad que el haberlo presentado en una sala con todos. Mm. Esa parte también me pareció como un cabezazo por parte de los guionistas. Sí, la parte del restaurante es exquisita, porque al final nuestro señor Pachinko se ha marcado un 2022 épico también, y creo que ha hecho unos papeles muy dramáticos, muy complicados y muy bien conseguidos, porque aquí pasa de... Es un personaje con muchísimas aristas. Es un personaje muy crudo, un personaje Sí. al que entiendes de dónde viene, hacia dónde va, y se lo perdonas y le comprendes, ¿no? Las cosas que dice a pesar de la rabia que te da el hecho de que quiera vengarse, pero es que esa necesidad de venganza viene dada de la pesadumbre, ¿no? De haber perdido continuamente y de ver a esos niños de privilegio pelearse por algo que para él no tiene importancia, ¿no? Porque al final él lo único que valora es esa vida que intenta salvar, que es la de su mujer, que solo necesita dinero para conseguirlo, ¿no? Entonces, yo entiendo de dónde viene el personaje, se comprende muy bien hacia dónde va, y me gusta mucho el tratamiento que se da y cómo los personajes responden entre ellos, sobre todo el abuelo, o sea, la abuela y el niño. Y cómo se va viniendo atrás en el tiempo, cómo se van recordando ciertos encuentros, ¿no? Y esos parámetros. A mí me gusta muchísimo los momentos que tiene la abuela mirando las fotografías en su despacho, en su antesala al dormitorio, porque dice muchísimo, ¿no? Del pesar que ella tiene continuamente y de lo que es verdaderamente también importante para ella en su día a día. Y ver a ese personaje involucrándose, viendo cómo pelea, cómo vive en la calle, cómo llega a Corea, cómo intenta gestionar que haya alguien suplantándolo, porque al final no podemos obviar eso. Porque es que es verdad, estamos tan enamorados de Kang Haneur, Kang Haneur parece que llega allí, que es el nieto preferido de todos, pero es que ese señor está suplantando la existencia de alguien. Y eso no se lo achacamos en ningún momento, pues porque es Kang Haneur y tiene una sonrisa súper dulce y después ya está, pues no pasa nada. Tú lo que tú quieras. Que además eres buena persona, que lo vas a estar haciendo por algo bien. Pero ves al otro muchacho y dices, coño, es que yo me encuentro en una de esas y que menos que dos voces, ¿no? Como diciendo que yo estoy aquí. Mi identidad la has borrado, la has modificado. Yo no soy esa persona a la que tú estás intentando ser. Y entonces esa dificultad dentro de Curtain Call, casi sin darte cuenta, episodio tras episodio, que te va, ¿no?, cayendo poquito a poco, que te va haciendo pozo, es para mí lo más positivo del drama a nivel de guión. A mí el guión, os digo, me parece espectacular, la producción me parece también exquisita, pero me gusta cómo resuelve porque en ningún momento dices, vaya, pues se veía venir, vaya, qué coñazo, vaya, pues no, porque todo tiene momentos muy dulces, tiene momentos muy tristes, y me parece un lujo cómo continuamente va pasando por los estadios de cada uno de los personajes, siendo conscientes de que esos personajes evolucionan poco a poco y que están interrelacionados, y no se pierda en ningún momento, porque no pierde ni siquiera a la ama de llaves. La tiene pendiente, está dentro del marco, dentro de cámara continuamente, a pesar de que no tenga mucho diálogo al principio, pero tiene un cierre, una consecución, como tú bien decías. Es que hasta la azafata que descubre el pastel aparece, está en el desenlace, en el nudo, está en el desenlace, es decir, que todos los personajes por mínimos están ahí, los amigos de Kang Haneur igual. Y me encanta cómo regresa, ¿no? Cómo la serie empieza en una obra de teatro, vive dentro de una obra de teatro, dentro de esa realidad, y termina y culmina con una obra de teatro totalmente distinta. Y también me parece precioso en ese aspecto. Es que con lo de los personajes, lo que más me gustó de este guión es cómo a través de los flashbacks nos ayudan a entender más a la abuela y al nieto. Entonces no nos presentan al verdadero nieto como un hombre violento, que tiene deudas, sino que nos va mostrando la infancia de él. Entonces
ese alimento o esa esperanza que le dio la abuela en esos momentos de reunión, prometiéndole que se iban a reencontrar, que iban a estar juntos, pataquín, patacán. Eso para un niño de la edad de la que nos muestra ahí, pues es más o menos crearle una ilusión y vivir con esa ilusión, pero al mismo tiempo confrontar la realidad y ver cómo su papá todo el tiempo hablaba de esa abuela, pero al mismo tiempo hablaba del abandono, pero al mismo tiempo hablaba de lo que sufrió el papá. Vivir con esas dos cosas años y años y años, pues es necesario, y me gustó que lo pusieran para poder entender el personaje y como anotaran para no odiarlo, porque sería injusto odiarlo. Si bien es cierto, el nieto que suplanta está haciendo un favor, por nada gratis, está, al fin y al cabo es un trabajo, es su trabajo como actor, pues está tomándose una vida y él en ese punto no sabe exactamente dónde está el verdadero nieto. Y él simplemente le dicen, va a ser como un poquito de tiempo, vamos a ayudar a una abuela, vamos a darle un ratico de felicidad. Bajo ese marco uno dice, bueno, listo, estamos haciendo como algo chévere, algo bonito, pero no estamos dejando un poco de lado al verdadero nieto que cuando se encuentra con la realidad que tiene de frente y cuando lo llevan y le dicen, le están diciendo, le están mostrando, mire, es que aquí hay alguien que le está haciéndose pasar por usted y se puede quedar con todo lo que usted tiene derecho y usted ahorita lo que necesita es dinero más que nada y resulta que al otro lado tiene todo el dinero del mundo para disponer de él. Obviamente llega con su naturaleza fuerte y conflictiva, porque es que así le ha tocado crecer. Sin embargo, nos lo van mostrando y esos flashbacks me permiten a mí como entender mucho mejor cómo era la vida. Y también esos flashbacks, como aun cuando el personaje de esta mano derecha, la mujer mano derecha de la abuela todo el tiempo está ahí en la casa con ellos, vive con ellos, ta, ta, ta. Asimismo el señor que le ha ayudado en los negocios y dices, bueno, está ahí como presente, oh, listo, pues sí están. Pero cuando viene el flashback y nos muestra de dónde surge cada uno, pues me gusta muchísimo porque es ayudar a entender cuánto tiempo han estado con la abuela, en cuántas cosas la han acompañado, esa fidelidad que ha mantenido y sobre todo porque más que nada en el personaje del señor, pues uno siempre como que piensa que siempre ha sido ese hombre recto y correcto y derecho y así como muy equilibrado y puestecito en su sitio, lejos uno de imaginarse que más o menos era un delincuente juvenil y si no debe haberse pues, encontrado con ella, con esta abuela en el camino, quién sabe dónde habría terminado. Entonces esos flashbacks también ayudan y dan la oportunidad a ver a esta señora actriz actuando como una señora ya en sus últimos años, muy decaída, muy enferma, pero también como una mujer madura, con toda la energía y con todas las ganas de salir adelante. Creo que eso permite ver también esta señora actuando en tantas facetas. Es que el abanico es tremendo. Y nos pasaba igual en Ribbon Ridge, que decíamos que el personaje que hace de abuelo pasa de ser un hombre fuerte a un hombre muy deteriorado por la edad y por una enfermedad. Y aquí pasa exactamente igual, ¿no? Vemos una mujer fuerte desde un principio, la vemos en su flashback cuando era joven, que a mí me encantan esas escenas. Me encanta cómo conoce a su marido, cómo lo vemos separarse, pero me encanta luego cómo ella abre por primera vez ese hotel y cómo conoce, ¿no? a la que luego es su familia. Creo que en ese aspecto es de 10, es redondo. Sobre el personaje de la abuela, el guión es un comienzo y un fin perfecto. Yendo hacia atrás y yendo hacia adelante, ¿no? Viendo también el legado que está dejando. Y al final es una serie muy dramática, pero que a ti te tiene en vilo por lo que está diciendo Ana continuamente por el chat. Es que los van a pillar, es que los van a pillar, es que si te ve a legua, es que te estás riendo, es que no estás hablando en coreano, bien, coreano del norte. Y es que te estás inventando qué comen en Corea del Norte si no has pisado tú aquello, chiquillo. Y es una mentira piadosa, una mentira pequeñita. Por favor, es que al final te pillan, chiquillo, te pillan porque se pillan tan mentiroso con cojo. Y tú vas metiendo la pata con el americano por un sitio cuando pide el café, que pide el café como si no hubiese pedido allá, y dices, que se ve el plumero. Con la azafata, con las cosas que hace en el trabajo, cuando se reencuentra con sus amigos. Es decir, que Kang Han-eul es una cosa detrás de otra. Cuando van conduciendo en el coche y los para la policía, amén. O sea, ya es que son cosas súper divertidas y eso es lo que hace que te enganche. A mí eso me tenía enganchada a la serie porque hacía dinámicos los capítulos y son capítulos largos al final. Y si no tienes un aliciente, un toquecito de felicidad, ¿no? De continua felicidad y también de intensidad de
ups, como te equivoques por aquí, ¿qué va a pasar? Y de que una chica esté muy enamorada de un chico y no se dé cuenta, de que él vea a Hanyibun y diga, hoy por favor estoy enamorado de esta mujer porque es una diosa sobre la tierra, ¿no? Ese tipo de cosas la hacen muy bonita. Y es, al fin y al cabo, aunque hubo varios momentos en que uno decía, los van a pillar, la resolución de cuando se dieron Mm. cuenta, la verdad, fue relativamente rápida. Entonces también no me gustó que alargaran demasiado ese, los van a pillar y se dieron con la verdad para ponerlos en el capítulo 14 y resolverlo en el 16 y poner todo como de afán y de pronto dañar la continuidad del drama, sino creo que supieron colocar en qué momento romper ya, digamos, la mentira y que los hermanos se enteraran y ya, que todo se destapara y bueno, ya se nos destapó. Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos, qué decisión tomamos, porque estamos también viendo a una abuela que está enferma. Entonces, ¿le soltamos de sopetón toda la mentira o la seguimos manteniendo? Y bueno, ¿cómo lo vamos a gestionar? Entonces sí también me gusta eso de que no traten como de alargar demasiado, demasiado el punto dramático de la historia para que al final en 2 capítulos nos dañen un poco esa magia que estaba trayendo. Entonces también fue bueno la forma de manejarlo. Creo que es eso, que pese a que era un drama por el tema que trataba, no lo hicieron demasiado dramático, como anotaban en un inicio, lacrimógeno, y sino por el contrario lo pusieron dinámico y esas cosas que le pasaban al personaje de Kanja Neul, a la esposa, que es, pues, por más que uno esté metido en una actuación, en algún momento va a haber un chispazo de realidad, de esa realidad en la que vive. Y sí, también el decir como tantas cosas respecto del norte, de dónde inventan tanta vaina, que donde estén con alguien que le saque más información, mucho con que se den de frente con un interrogador, le sacan todas las mentiras del mundo porque salían con cada cosa que sí es un buen apunte por parte de los guionistas. Entonces es eso, es como presentar este tipo de realidad para muchas familias en Corea, realidad que sigue presente porque aun cuando uno no haya nacido en la época, la vive a través de sus padres o de sus abuelos, ese punto de esa situación de tener familiares al otro lado y no saber nada de ellos, pero la forma en la que lo presenta el drama, sí es un drama que para ver de así como especie maratón, me parece muy pesado. Yo lo vi capitulito por día, tranquilamente, sin afán, disfrutando de lo bueno y analizando de pronto lo que no me gustara tanto, pero así, sin correr, porque si son largos y puede resultar denso. Entonces creo que con calma se disfruta mucho. Sí, nosotros en emisión lo disfrutamos un montón y tiene los cuelgues finales de episodio muy bien gestionados para que te enganches. Y porque nosotros estábamos enganchadísimas. O sea, esto era cuando estábamos hablando por el grupo de WhatsApp, la espera a ver en qué episodio iban a cargarse a la abuela, que yo decía, señor, el día que se muera la abuela tenemos aquí un trauma. Estábamos todos pendientes de... Porque claro, había que quitarse ese personaje de medio en algún momento. Y lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces está genial ligado de que no es color de rosa. Este drama es muy rosita, es muy cálido, pero no es un drama rosa en absoluto. Y tiene escenas que te rompen. Ana nos está comentando escenas que son las, por ejemplo, las del hermano mediano con la abuela y las de Kang Ha-neul cuando le dice la verdad. Pero es que yo me quedo con Kang Ha-neul cuando Kang Ha-neul, la abuela está en la cama y se va a dormir con la abuela. El nivel de complicidad de esa escena, el nivel de cariño que se han cogido los personajes en ese momento y la ternura que ahí hay, eso a mí esa escena me rompió junto con la del hermano mediano. Y hay un momento del hermano mediano cuando se tumba en el sofá y se queda dormido en el sofá cuando la abuela está más mala, que la abuela le dice, pero es que no tienes cama, y dice, no, es que como en este sofá yo como diciendo, de aquí no me muevo por lo que pueda hacer, ¿no? Y el personaje no sabe enfrentarse a ello. Esas escenas a mí me gustaron sobremanera, vamos, me parece Sí, 10 también. que ahorita fue cuando el nieto menor, bueno, menor no, el del medio, se acuesta en la cama de la abuela como un niño pequeño. Esa me encantó. Si bien es cierto la de Canja Negra es bonita, cómo se mete y logra esa complicidad, pues es que meterse en la cama de alguien que de por sí es extraño a ti, no es sencillo, pero lo hace y se ve bonito. Me gusta mucho más la del nieto, no sé si es Bueno, sí, la del por nieto. la forma de él hacerlo, porque se ve como más infantil en el sentido de que se representa más como un niño que necesita protección, que tiene miedo, que como dices, no logra gestionar el hecho de que la abuela en algún momento se pueda ir. Y aquí, sí, no nos fantasean con el punto de la abuela se recuperó mágicamente y entonces acabamos el drama y resulta que ella sigue con ellos. No, el personaje de la abuela se va porque tiene que irse.
Y es un punto álgido que hasta durante todo el drama, cómo cada uno lo maneja de diferente forma y cómo a cada uno le pega de diferente forma. Que era lo que yo criticaba de Ribbon Rich, cómo me desaparecen al abuelo, y no me gustó la forma en que lo hicieron porque yo necesitaba un poco más de ese abuelo, pero porque son abuelos diferentes, se están manejando de forma diferente. Entonces acá también simplemente ella creo que le dieron un muy buen cierre con la posibilidad de ir a esta obra de teatro y verse, ver como un poco su vida, pero verse lo último que le había sucedido, pero también ver cómo estaba haciendo la reacción de sus familias y ver a ese actor al que ella le había tomado cariño por el personaje que estaba haciendo de su nieto. Creo que todo eso lo supieron manejar y nos supieron sacar a la abuela sin que fuese abrupto y nos sintiéramos, digámoslo, abandonados por haberle cogido cariño a esa abuela. Entonces no nos sentimos abandonados, sino uno como espectador asume que esa es la realidad de la vida, porque así hemos visto partir a familiares, a personas muy cercanas a nosotros, tan como van desapareciendo, y así mismo entendemos que el personaje de la abuela ya está y ya después como cada uno sigue adelante su vida sin olvidarla de ella. Sí, porque a nivel de producción, las partes antiguas, por así decirlo, ¿no? Las del pasado, se han tenido que llevar una cantidad de dinero tremendas, ¿no? De CGI, de recreaciones y demás. Pero es que a mí no dejaba de sorprenderme lo mucho que me impactaba las escenas de teatro. Como cuando conocemos a Kang Han-eul, es un soldado. Y yo me estaba acordando de Joint Security Area continuamente. No, es que era un flash detrás de otro y yo decía, hay que ver una obra de teatro, lo mucho que transmite, lo que te cuenta del personaje y lo mucho que engancha con el espectador estar viendo teatro dentro de serie, ¿no? Dentro de una pantalla de televisión y todo el mundo general de esa teatralidad, esa parafernalia que se genera, esa lucha de esos actores, porque al final hay mucha subtrama y es el nivel de pobreza en el que vive Kang Han-eul, porque como bien apuntaba Ana en el chat antes, los dos nietos son nietos de familias muy pobres, gente que ha pasado por una mala infancia, una infancia muy dura, independientemente del norte o del sur, ¿no? Y de cómo esos personajes sobreviven y al final consiguen convertirse en unos adultos para los que todos querríamos tener alrededor, ¿no? Que son leales, gente que son luchadores, que tienen unos parámetros que son dignos, ¿no? de alabar. Y eso no es lo único que nos tira también un matrimonio por conveniencia, ¿no? Porque al final con el personaje de Ha Ji-won nos pasa. Un personaje que tuvo que romper una relación porque no era lo suficientemente bueno, porque no venía de una familia de poder, de esto ya hemos hablado en muchísimas ocasiones. Esa muchacha que lo tiene todo, pero que tiene un nivel de estudio y una inteligencia elevadísima, pero que su vida es el teatro y que es su sueño y aún así no puede decirlo en voz alta. Esa mujer que tú decías que pierde toda su identidad al casarse, un hijo que vive solo y se esconde en esos negocios intentando olvidar un trama familiar. Es que son muchas subtramas que se van hilando muy bien y que compensan. Y yo hay una cosa que no me voy de aquí sin decir, que es que la banda sonora es increíble. Me recordaba muchísimo la de Sunglass. Es épica, es muy bonita. Y yo, vamos, en bucle. La banda sonora me la puedo poner en bucle. Todo era Kwon Sang-woo, el que hacía como de prometido de Han Ji-won, porque él es un actor de esos de toda la vida en Corea. Él es el protagonista de Escalera al Cielo, entonces más de lo que uno sufre con Escalera al Cielo, o sea, sí, ya, eso es un novelo de uno tiene el corazoncito roto de inicio a fin con ese drama, así que uno lo tiene muy presente cuando ha estado como metido en este mundo tanto tiempo. Y yo hace relativamente que como 2 años vi una película de él que se llama Kingsman y me gustó verlo porque es un personaje de acción, pero también muy cómico. Y acá ya tiene como otra vez verlo en dramas. Eso sí me encantó cuando lo vi en pantalla. Y yo, bueno, no me importa si hace de bueno o de malo, o de árbol o de mesa, pero el solo ver a un actor como él me gustó bastante. Eso sí le pongo un puntico ahí de más al drama, por eso, porque me lo trae a él y me hace recordar como esos personajes o esos dramas de antaño. Eso me gustó bastante. De hecho, vamos a ver ahora, en breve vamos a empezar a ver Oasis, que creo que ya ha salido y que era esa serie que estábamos esperando, sí, ¿no? De ese paso decíamos, puede ser una idea de Sunglass, a ver cómo lo gestionan, pero a nivel de banda sonora hay veces que se acierta mucho,
y en este caso la parte instrumental y añadiéndole la forma vocal así tan dramática, ¿no? Y tan, no vamos a decir medieval, pero sí muy lírica, a mí me encanta, porque ese océano abierto, ¿no? Esas vistas al mar, esos personajes pensando, paseando, continuamente rememorando, ¿no? Esa vida pasada, creo que engancha a la perfección. Y bueno, la serie, a pesar de tener pocos, que no son pocos, ¿no? Las localizaciones, tiene una fotografía. Yo había momentos que estábamos en el despacho de ella en el hotel y yo decía, ¿cómo puede el sol entrar de tantos colores en una habitación? Y no importaba, era un ventanal impresionante y cambiaba la tonalidad, había unas rosas, unos tonos azules increíbles, unos colores dorados. No importaba cuándo estuviesen entrando, que el matiz de color era siempre distinto. Y la parte, por ejemplo, del taller de pintura de ella, también me parece un toque muy apropiado para el personaje, ¿no? Para romper con la seriedad del personaje. Creo que al final fotografía, banda sonora, la actuación espectacular y un guión redondo te dan de una serie que podía haber sido un bodrio, porque por desgracia o por suerte para nosotros no lo ha sido, pero esta serie podría haber sido algo horroroso de ver, porque se podía haber hecho pesada, lenta, densa, mal escrita, con agujeros por todos sitios, Inverosímil. inverosímil, y no te lo Sí. encuentras. Curtain Call es como tú dices, es una serie para ver a poco, para disfrutarla, para ver un episodio o dos y decir, venga, en un par de días veo otro, y en otro par de días o a la semana que viene, venga, me veo otros dos, y absorbo a los personajes, sus subtramas, y sobre todo, muy importante, que a veces nos pasa cuando maratoneamos, es que no nos da tiempo a pensar. Cuando estás viendo de maratón no te da tiempo a pensar. Y a mí lo que más me ha gustado del grupo del WhatsApp de las chicas era que cada una pensaba, repensaba y se lo volvía a pensar y mandaba un audio y decía, a ver, espérate, y por aquí y por allí. Ese trabajo mental que se hace te permite disfrutar de la serie a otro nivel. Y creo que al final eso se queda en la memoria también y hace que recuerdes el show pues de una forma totalmente distinta si te has comido un panzonazo y no te ha dado tiempo a digerirlo, ¿no? Capítulo por día es por la sorpresa que me genera cuando me pongo el siguiente al otro día. Porque obviamente en la dinámica de tu vida normal, pues vas olvidando cosas, olvidas detalles, te metes demasiado en lo que es tu familia, tu trabajo y demás. Así que cuando te pones el drama, sea el que sea, le das play al capítulo y te encuentras con, ay, ¿verdad que quedó en esto? Entonces como que esa sorpresa es lo que más me gusta de ver los dramas con calma, de ponerme un capitulito por día, de ponerme, por ejemplo, un drama como Curtain Call, que es más, digámoslo, tranquilo, pero si lo voy como decir, como en un plato de comida, entonces al mismo tiempo después me pongo, no sé, algo como de Bale, que es de mucha acción, pero después me pongo algo relativamente cómico como You Raise Me Up, así como ir combinando para no atosigarme con las temáticas, con los personajes, con los géneros, que no sea solamente drama o solamente romance. Creo que de pronto personalmente me atasco fácil, entonces sí me gusta como tener de todo un poquito en el día para así disfrutarlo mejor y trato es eso, no corro. Por ejemplo, ahora que mencionabas Oasis, leí que había sido, que el primer capítulo había tenido un nivel de audiencia pues alto, favorable. Ya vamos viendo con el tiempo, pero sí no me gusta como salir corriendo y atosigarme con las cosas, sino con calma. Ahí los vamos viendo. En algún momento nos llega el calendario de drama, entonces ahí lo Todo vamos llega, viendo poquito a poquito. todo llega, Él no todo llega, llega. él no llega. Ahí lo tenemos ya en lista, entonces sí. Y a mí este drama me traía, era como anotaba al inicio, mucho flashback de Oda a mi padre. No, no es por hacer una comparación odiosa, ni mucho menos, porque una cosa es una serie y otra cosa es una película, pero creo que para quien le haya gustado la temática, es decir, en cuanto a esta separación de las familias, el programa que hacía como los reencuentros, lo que tienen que padecer las familias, cómo tienen que subsistir, y como ese personaje de la familia que vivió la separación y hace algo en su nueva vida para decirle a sus familiares, hey, yo estoy aquí, por favor, como ese punto para que me encuentren fácil, también lo vemos en Oda mi padre, entonces sí que les recomiendo muchísimo que vean esa película, es una maravilla de película, también con una fotografía, además porque nos presenta varios puntos de la historia de Corea, con unos personajes maravillosos y
también que se necesita como en una que otra parte unos pañuelitos, porque, hijo de mi chica, es que no es fácil manejar una historia como esa. Es que son temas muy delicados y al final se tratan con una facilidad pasmosa. Yo no, me repito mucho en este aspecto, pero para mí los coreanos son sobresalientes en tratar temas difíciles, no esconderlos Ujú. y plasmarlos con muchísima belleza. Y justo además, Ana lo está comentando, yo lo he comentado esta tarde por Twitter, si lees el cómic de La Espera, te das cuenta de que son historias que están presentes todavía en el subconsciente, ¿no? Surcoreano, entendemos que también norcoreano, y un motivo más para ello es la peli que vamos a ver el jueves, que es la de As One, que vuelve a hablar de ese conflicto, ¿no? De esa necesidad que hay de Ujú. unificación y de cómo además sería es algo complejo, no sería, es algo complejo, porque son sociedades totalmente ya fraccionadas por formas de vida totalmente distintas y claro, el verlos trabajar de forma conjunta merece muchísimo la pena. Por favor, ver As One, os va a encantar, es maravillosa, es dinámica, dura 2 horas y 6 minutos creo, pero vuelan. Eh, la prota de Courtney Cole Haywan está increíble, Baekhyun está impresionante. Hay personajes súper jovencitos que os van a encantar, no voy a desvelar nada más, Sí, sí, pero os sí. van a encantar, le vais a buscar enseguida. Ups, uy, ¿qué hace este chiquillo aquí? ¿No? ¿Qué hace este chiquillo aquí? Pues os va a encantar. Y el jueves hablamos de ella porque es apasionante, es de esas películas que te enganchan. Hay películas deportivas que te enganchan de esa forma y esta es una de ellas. Sin lugar a dudas, nos faltaba por ver entre la filmografía de Baekhyun y me ha encantado hacerlo, vamos. Impresionante. Estupenda ver esa división de la sociedad, es ver cómo cada quien en su país funciona de manera diferente, pero ya como dentro de un ámbito deportivo tienen que salvaguardar las diferencias por un momento y unirse y resarcir como muchos dolores, ellas son maravillosas y como dices, vemos a muchos y muchas por ahí muy jovencitos, pero sí, la película, no sé, yo desde que la vi me encantó y porque basta, obviamente basada en hechos reales, entonces trae muchísimo a colación con lo que hemos hablado y hemos tratado también en otros programas y esa terrible y triste división de Corea y de cómo tratan de sobrellevarla adelante, pero ahora también a través de lo deportivo y sí es súper recomendable. No sé, ya 3, 4 veces la he visto, pero siempre la disfruto un montón, un montón. Seguro que le sacamos cositas. Pues nada, nos vemos el jueves, noche de cine coreano con As One, con dos grandes del cine como son Baekhyun y Hajiwon, así que os esperamos aquí. Tenéis que verla, Ana, y verla con los chicos si podéis, si tienen oportunidad, porque os va Sí. a gustar mucho. Es una peli que podéis ver con adolescentes perfectamente, que podéis ver en familia, súper divertida, entrañable, es emotiva, es rápida, es ágil, así que si podéis, aprovechad el momento, porque además yo creo que permite, ¿no? A pasar ese momento también en familia de una forma muy agradable. Así que nada, nos vemos el jueves a las 10:30 como siempre. Cuidaros muchísimo y vamos hablando por Twitter. Año. Descansen.